Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre psicopatología del pensamiento. Para hablar sobre la psicopatología de pensamiento tenemos que saber el concepto, ¿qué es pensamiento? Pensamiento es un proceso mental propio del hombre que permite reflexionar, juzgar, realizar abstracciones y proceder al análisis y síntesis. En la psicopatología del pensamiento se divide en trastornos del curso del pensamiento, trastornos del contenido, trastornos de la vivencia del pensamiento. Poco a poco vamos a ir estudiando cuáles son. Hay muchos conceptos y tienen que memorizar, tienen que aprender. Empezamos con los trastornos del curso del pensamiento. Cuando decimos curso del pensamiento, nos referimos a la manera en que la persona une las ideas, asocia o la manera que uno piensa, evalúa el curso en que fluye el pensamiento, cómo se formula, organiza y expresa sus pensamientos. En los trastornos del curso del pensamiento tenemos la taquipsiquia y bradipsiquia. Taquipsiquia, así como taquicardia, ¿no? Taquipsiquia significa un pensamiento acelerado, un aumento de la velocidad del curso del pensamiento, alto número de palabras por unidad de tiempo. Es decir, mi paciente va a tener muchos pensamientos, muchas ideas y a consecuencia va a tener verborrea, es decir, va a hablar mucho. Bradipsiquia, así como la bradicardia o pensamiento inhibido, es la disminución en la velocidad del curso del pensamiento. Pensamiento escaso y estás retrasado. Habla poco y da la sensación de que le cuesta pensar. Aumento del periodo de latencia de respuesta, es decir, que le cuesta encontrar una respuesta. ¿Ya? Esa es la bradipsiquia. La taquipsiquia lo pueden tener los pacientes que sufren manía en el trastorno bipolar y trastornos delirantes también. La bradipsiquia generalmente lo tienen los pacientes depresivos y con demencia. Trastornos del curso del pensamiento. Continuamos. Fuga de ideas. Fuga de ideas es parecido a la taquipsiquia. Es una asociación múltiple por la que el pensamiento parece saltar bruscamente de un tema a otro. Hay distraibilidad y se cambia de un tema ante cualquier estímulo externo y no concluye ninguna idea. Fuga de ideas también se va a poder observar en los pacientes que tienen manía, en el estado maníaco del trastorno bipolar. Aquí hay un ejemplo. En el ejemplo dice, ¿no? Buenas tardes, sí, la vida es tan dulce como la miel, también le gusta el azúcar, fábrica de azúcar, la caña y la cuerda. No se quieren ahorcar, usted asesino, padre del asesino, el cuello de la camisa, blanca como la nieve es la inocencia. Entonces todo tiene relación, pero cuando se estimula un pensamiento, hay otra idea, y otra idea, y otra idea, similar pero con otra idea, ¿no? Entonces, esa es la fuga de ideas. El paciente no deja de tener muchas ideas y es difícil pararlo. Y habla, y habla, y habla, y es difícil que podamos callar al paciente o podamos parar al paciente en su discurso. Trastorno del curso del pensamiento. Está el pensamiento circunstancial, es una información excesiva, redundante, en la mayoría de las veces tiene poco que ver con la pregunta realizada, pérdida de la capacidad de dirigir el pensamiento hacia un objeto, detalles excesivos innecesarios. Pensamiento y circunstancial, como su nombre indica, va en círculo y en círculo, pero no llega al objetivo y va redundando. Por ejemplo, tenemos una paciente epiléptica que responde lo siguiente al preguntarle el motivo de consulta. ¿Usted por qué vino a la consulta? Y responde, por mi hermana, que me molesta y se va a poner bien colorada cuando yo le diga que es verdad, y es verdad, y es verdad. Cuando ella me hubiera dicho esas cosas malas que tiene que hacer el hombre con la mujer. Entonces, en esta respuesta, la paciente va circundando, ¿no? Se hace muy redundante, pero no
nos llega a responder por qué fue a la consulta. Están también en los trastornos del curso de pensamiento. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Puede repetir acerca de la otra, la otra diapositiva? ¿Cómo dice? ¿Puede repetir acerca de la otra diapositiva, por favor? Pensamiento circunstancial. ¿Qué es lo que no entendió? Eh, Entendí que un pensamiento hace muchas respuestas redundantes, pero ¿por qué circunstancial? Eso que no entendí. Circunstancial porque va en círculos, pero no llega al objetivo de la respuesta o al objetivo de qué quiere decir el paciente o qué quiere decir con su respuesta. Y aquí teníamos un ejemplo de una paciente epiléptica que se le pregunta, señorita, ¿por qué vino a la consulta? ¿O qué es lo que le está pasando? Y la paciente responde, ¿no? Por mi hermana que me molesta y habla de otras cosas, pero no dice por qué fue a la consulta. Y habla de otras cosas y va en círculos con el mismo tema. ¿Sí? Entonces no me Entonces está esa persona respondiendo. no entiende, lo que pregunto o piensa que está respondiendo al correcto. Es porque, es porque tiene un déficit cognitivo. En las epilepsias generalmente hay déficit cognitivo, ¿no? Y van redundando en sus respuestas o van redundando en sus pensamientos. Por eso se llama pensamiento circundante o circunstancial. Y gracias, doctor. Seguimos en trastornos del curso del pensamiento. Bloqueo del pensamiento. Es la interrupción brusca del pensamiento antes de completar una idea, parece una parada del discurso. El paciente puede referir incapacidad para recordar lo que estaba diciendo, lo que quería decir. Y a veces nos pasa, ¿no? A las personas normales decimos, ay, ¿qué quería decir? ¿Y qué estaba hablando? Un bloqueo de pensamiento. Puede ser esto por un cansancio mental, un estrés. En los pacientes con depresión también ocurre el bloqueo de pensamiento. Pensamiento tangencial es que se va por la tangente, se va por otro lado y no por donde tiene que ir. Y se le hace una pregunta al paciente y responde otra cosa, muy distinta a la pregunta. Es la incapacidad para la asociación de pensamientos dirigidos a un objetivo, falta de relación entre la pregunta y la respuesta, no llega al objetivo final. Por ejemplo, si yo le pregunto a mi paciente, ¿qué edad tiene usted? Y me responde, soy de Bolivia y bueno, me dedico a enseñar y no sé qué, ¿no? Otra cosa, pero no me está respondiendo lo que estoy preguntando, se va por la tangente, me responde otra cosa, pensamiento tangencial. Trastornos del curso del pensamiento, pensamiento perseverante. Como su nombre indica, ¿no? Persevera, consiste en la misma respuesta ante diferentes preguntas, es incapaz de cambiar las respuestas, se repite fuera de contexto las mismas palabras, las mismas frases o ideas. Enseguida vamos a ver un ejemplo. Disgregación de pensamiento es la pérdida de la idea como consecuencia de la asociación de las asociaciones normales, fluyendo los pensamientos sin conexión lógica. No hay una conexión lógica. El pensamiento no se ve influenciado por estímulos externos. El resultado final se vuelve absurdo e incomprensible. Aquí vamos a ver un ejemplo. En el pensamiento perseverante, un paciente que sufre un cuadro demencial, con demencia senil en sus comienzos, durante el diálogo con el entrevistador constantemente interrumpe y en una actitud de despedida dice, hasta luego, me voy para la casa. Y el médico le pregunta, señor, ¿y usted con quién vive? Hasta luego, me voy para la casa. Y señor, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Hay algo que le molesta físicamente? Hasta luego, me voy para la casa. La misma respuesta. ¿Ya? Entonces, ese es el pensamiento perseverante. Disgregado.
Pensamiento disgregado cuando no hay una conexión lógica entre las ideas. Por ejemplo, un paciente con esquizofrenia dice, yo, por lo que andaban de blanco los doctores, sé los doctores de chico, también teníamos en la escuela una ambulancia que iba al hospital. Conocí los doctores en la misma ciudad más pequeña y en la vecindad, doctor en La Plata de la Medicina General. Es decir, este relato, esto lo que dice este paciente, no se entiende absolutamente nada, porque hay una mezcla de oraciones, de palabras. Es un pensamiento disgregado, no hay una conexión entre las palabras o lo que quiere decir el paciente. Pensamiento disgregado. Generalmente ocurre en los pacientes con esquizofrenia. La incoherencia. La incoherencia está ausente en el principio de la finalidad del pensamiento lógico, saltando el paciente de un tema a otro, con absoluta lejanía de lo solicitado. La diferencia entre el pensamiento incoherente y el pensamiento disgregado es difícil, pero ayuda a tener presente que este último, es decir, el pensamiento incoherente, es propio de compromisos de la conciencia. Es decir, si mi paciente tiene un estado de obnubilación, no puede estar incoherente. Y si mi paciente tiene esquizofrenia, es un pensamiento disgregado. El ejemplo de un pensamiento incoherente, una paciente hospitalizada que está sufriendo un bajo nivel de conciencia, ¿no? Y empieza a decir, estoy envenenada, ¿no me ven? Mi marido me quiere matar. Ustedes, doctores, déjenme salir, abrir la puerta. Mi mamá está ahí, estoy muerta. El cajón ya lo traen para llevarme. Mi hijo, sí, precioso hijo, yo te cuidaré en el cielo. Hay olor a gas. Está toda la pieza con gas. Hay un bajo nivel de conciencia en esta paciente y tiene un pensamiento incoherente. Trastornos del contenido del pensamiento. Ahora nos vamos a otro subgrupo que es del contenido del pensamiento. Hablamos del curso, ahora hablamos del contenido. El contenido es todo aquello que la persona verdaderamente piensa sobre algo. Las ideas sobrevaloradas. Ideas sobrevaloradas ocupan un lugar central en la vida de la persona, como marcado de un tono afectivo y con un significado propio en torno de las cuales gira la conducta de la persona. Por ejemplo, hay algunas personas que tienen creencias muy sobrevaloradas, creencias sobre santos o creencias sobre otras circunstancias, pero que estos pacientes, que estas personas pueden pueden dudar. ¿Por qué? Porque se puede debatir con una argumentación adecuada. No se las reconoce como absurdas. Son ideas sobrevaloradas. Las ideas obsesivas son ideas, pensamientos, imágenes repetitivas en el paciente y el paciente los reconoce como absurdos e irracionales y crean una gran ansiedad. Es decir, mi paciente va a decir, doctora, tengo estas ideas, pero quiero sacarlas de mi mente, no puedo sacarlas, quiero sacarlas. El paciente sabe que son absurdas e irracionales y está todos los días, la mayor parte del día, con esas ideas obsesivas. Son pensamientos intrusos, repetitivos, parásitos, egodistónicos. Egodistónicos que quiere decir que les llevan a la duda, dudan mucho. Ideas fóbicas, un temor angustioso y un miedo excesivo y persistente provocado por un objeto o situación en teoría peligroso. Puede ser fobia a las alturas, fobia a lugares cerrados, fobia a alguna situación o lugar o una cosa, un objeto, ¿no?
Entonces, la relación objeto-situación con la respuesta de miedo resulta irracional. También critica lo absurdo de su reacción. El paciente sabe que no puede ser que tenga tanto miedo a eso, ¿no? Idea fóbica. Pensamiento mágico, creencia de las palabras, ideas o acciones que pueden determinar o impedir un suceso por medios mágicos, sin tener en cuenta las leyes de las causas lógicas. Por ejemplo, una persona que dice que cree en la buena suerte por los amuletos o en la mala suerte porque puede ser una circunstancia que haya causado eso. Un gato negro que haya pasado por su lado y dice, no, me va a ir mal, pasó un gato negro. Es un pensamiento mágico. O los amuletos de suerte, ¿no? Esto me da mucha suerte. Y este objeto, ¿no? Pensamientos mágicos. Bien, aquí deben estar muy atentos porque vamos a hablar sobre el delirio. El delirio es una idea falsa, una creencia falsa o equivocada. Y se ha estudiado bastante en lo que es la psicopatología, en psiquiatría, el delirio. Según Jasper, nos dice que es una creencia falsa o equivocada, fija y persistente, incorregible e irreductible a la argumentación lógica. ¿Qué quiere decir? Si yo trato de convencer a mi paciente con una argumentación lógica, él no lo va a creer y va a estar muy seguro de sus pensamientos y no va a dudar. A diferencia de las ideas obsesivas, ¿no? Que habíamos hablado de que los pacientes obsesivos que tienen ideas obsesivas todavía reconocen que estas ideas no son correctas. En cambio, el paciente delirante que tiene ideas delirantes está completamente seguro de lo que dice o de lo que argumenta, de los pensamientos que tiene. Aparece sin un estímulo externo, no es influenciable por la experiencia, se establece por vía patológica, no se explica los valores sociales, culturales, religiosos o de pertenencia a algún grupo. Entonces, hay distintos tipos de delirios. Delirios de referencia, autorreferencia, persecución, de control, de significación, celotípicos, erotomaníaco, de culpa, de ruina, somático, hipocondríaco, nihilista, megalomaníaco, religioso, delirio de Capgras o ilusión de socias, delirios fantásticos. Seguimos en el contenido del pensamiento y vamos a hablar sobre los delirios de referencia y autorreferencia, en el cual el paciente cree que la conducta de los demás está refiriéndose a uno mismo. Las acciones de los demás tienen un nuevo significado referido hacia el paciente, ¿no? Por allá un grupo está hablando y está hablando sobre mí. En la televisión hablan sobre mí. En el periódico hablan sobre mí. Claro, se está comportando así porque seguramente está tramando algo contra mí, ¿no? Son delirios de referencia o autorreferencia que se refieren a esa persona. Delirios de persecución. Cree firmemente que existe una conspiración contra él o que está siendo perseguido de alguna manera. Alguien o alguna fuerza externa está intentando dañarle. Piensa que lo persiguen. Trastornos del contenido, seguimos. Delirios de control, la creencia intensa de estar bajo el control de alguna fuerza externa o alguna persona, muchas veces bajo mecanismos sofisticados como micrófonos, cámaras, chip y de alguna forma modifican su mente. Y el paciente dice, no, doctora, me pusieron un chip en el brazo y estoy siendo controlado. Y me espían en la habitación con micrófonos, con cámaras. Están escondidas las cámaras, están escondidos los micrófonos. Es un delirio de control.
Delirio de significación o interpretación delirante. El paciente encuentra significados especiales en hechos cotidianos. Recibe información de ellos que solo él puede descifrar. Por ejemplo, el paciente escucha una campana, ¿no? Una campana que suena y dice, ah, son los profetas que me llaman. Tengo que ir. Es una interpretación delirante. O de repente escucha la aceleración de un automóvil o una motocicleta. Ah, ya se van los que me espiaban. Interpretación delirante. Trastornos del contenido del pensamiento. Seguimos con Doutora, delirio psicotípico. ¿Sí? ¿Quiere preguntar? lá a deliração que a senhora falou, poderia ser uma paranoia também? Claro. Está dentro de los delirios paranoides. Já. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Bueno, seguimos entonces. En los delirios celotípicos, como su nombre indica, ¿no? La celotipia es un delirio en el cual el paciente o esta persona va a tener celos, pero los celos van a ser muy infundados. Es una creencia de infidelidad por parte de su pareja. ¿Ya? Entonces, de los celos normales, no, entre comillas normales, puede ser fundado porque lo vio o la vio a su pareja hablando muy atentamente con otra persona, entonces puede ser, pero en el delirio celotípico el paciente es bastante delirante y hasta piensa que la esposa le puede engañar con sus hijos o que con un niño muy, muy extremo, ¿ya? El delirio celotípico. Y hasta bueno, he tenido un paciente, ponía cámaras a la esposa en la casa, ¿ya? Y trataba de controlarla con esas cámaras y la vigilaba con el celular. Entonces es muy, muy, bastante desorganizado este delirio. Igor, ¿qué quiere preguntar? Doutora, da obsessividade, como se chama? Quando a pessoa é muito obsessividade? Eu não lembro da palavra. Como dice, no escucho bien. Espera, la No se escuchó. esquizofrenia. ¿Cómo ¿Me dice? escucha ahora? La esquizofrenia. ¿Me escucha? Ah, malo. Vuelvo a Hola, hola. repetir. ¿Me puede Hola. repetir, por favor? ¿Me escucha, doctor? Sí, sí, lo escucho. La esquizofrenia, paranoia y ¿cómo se llama la palabra? Obesidad. Obesidad. Yo esqueci la palabra en español, doctor. Obsessão. Obsesión, eso. Cada uno de estos delirios tiene una patología para eso. Podemos decir, para la No le entiendo, obsesión. No me entiende, ¿no? Mi micrófono no le está muy entiendo mal. su pregunta. No, que esse delírio se encarna para cada patología de pensamiento. Ah, ya, ahora sí le entiendo. Claro, o sea, estamos avanzando lo que es psicopatología, ¿ya? En la psicopatología vamos a ver signos, vamos a ver síntomas. Por ejemplo, en los delirios celotípicos está dentro de lo que es la celotipia, se llama así el trastorno, celotipia, ¿ya? Entonces es un trastorno delirante del grupo de la psicosis. Está dentro del grupo de la psicosis. Celotipia se llama.
Bien, sigamos. El delirio erotomaníaco, la creencia de que otra persona en general del nivel social, cultural o económico superior o personas famosas están locamente enamorados de él o ella, ¿no? Entonces había una paciente también, no sé si vieron a Mariana, una paciente con un tumor cerebral, que ella tiene delirios erotomaníacos y ella piensa que están enamorados de ella un farmacéutico, un arquitecto, y que ellos tienen un nivel económico muy alto. Son delirios erotomaníacos. ¿Ya? Delirios de culpa, la convicción de haber hecho algo imperdonable. Se siente culpable de todo lo que ocurre, incluso a su familia, y son las consecuencias de su incompetencia, de sus pecados, y debe ser castigado. Espérenme un ratito, por favor. Bien, entonces hablaba de los delirios de culpa. Los delirios de culpa en general lo tienen los pacientes con depresión y se sienten culpables hasta de que llueve, hasta de que pueden sentirse culpables de la pandemia. Son delirios muy fuertes, ¿ya? Que tienen trastornos del contenido, los delirios de ruina, creencia delirante de que las posesiones materiales se han perdido y asegurar que está en la ruina y en la pobreza. Aunque el paciente tenga dinero o que esté en buena posición económica, el paciente cree que está en la ruina y cree que está en la pobreza. Delirios hipocondríacos, convicción de que su cuerpo no está funcionando bien. Delirio nihilista, creencia referente al cuerpo. Puede creer que uno mismo no existe, los demás o incluso el mundo no existe. La creencia de que uno mismo está muerto, vacío, sin vísceras y carece de cuerpo material es conocido también como el síndrome de Cotard y lo van a tener los pacientes que tienen depresión, por ejemplo, ¿no? Que el mundo no existe, las personas no existen y todos vamos a morir y piensan eso. Delirio nihilista. Delirio megalomaníaco. El paciente cree una idea exagerada de sus capacidades, considera que tiene habilidades, poderes especiales, que es una persona muy importante. El paciente va a decir hasta que puede mover montañas con su mente, que puede decir que él tiene poderes sobrenaturales de leer la mente o encontrarse con los espíritus, ¿no? Delirios megalomaníacos. Delirios religiosos. El contenido del delirio es de temática religiosa. Delirio de Capgras. La creencia de que ciertas personas que son significativas para su vida, sus propios familiares, han sido sustituidos por los dobles exactos, que asumen sus roles y se comportan como si fueran las personas originales, ¿no? Es decir, que el paciente va a decir, no, esta no es mi familia, son dobles, no son ellos. Delirio de Capgras. En los trastornos del contenido también tenemos los delirios fantásticos, delirios físicamente imposibles, de extraterrestres, viajes astrales. El paciente va a decir, los extraterrestres me llevaron hasta su planeta y me pusieron un chip que me controla, ¿no? Son delirios muy fantásticos. Doutora, los fantásticos pueden ser religiosos también? No, religiosos son delirios religiosos o místicos. Los fantásticos no son creíbles, no se puede creer, son físicamente imposibles. Difusión del pensamiento. Experimentan que sus pensamientos se difunden, los demás pueden conocer lo que el paciente piensa, como que sus pensamientos se difunden. Inserción o imposición de pensamiento. Los pensamientos no son suyos. El paciente dice que alguna fuerza extraña
puso ese pensamiento en su mente, que no es su pensamiento, y fueron insertados. Robo de pensamiento. Alguna fuerza externa le ha sacado los pensamientos de la cabeza, de manera que no tiene pensamiento. Lectura de pensamiento. Los demás conocen o pueden leer sus pensamientos. Bien, hasta aquí preguntas. Ahora, lectura de pensamiento, robo de pensamiento, inserción, difusión de pensamiento son pacientes psicóticos en algún tipo de psicosis, por ejemplo, en pacientes con trastorno delirante o pacientes con esquizofrenia. ¿Quería preguntar a alguien? Vale, vamos a dejar de grabar.